Cuando vamos a la pescadería y compramos, por ejemplo, un filete de pescado, damos por hecho que la etiqueta dice la verdad. Confiamos. Pero ¿y si esa confianza estuviera mal depositada? Hoy vamos a sumergirnos en un estudio que destapa una realidad un tanto inquietante. Una parte enorme del pescado que se vende, sobre todo el de tiburón, no es lo que nos dicen que es. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Un equipo de científicos en Chile se propuso responderla y se centraron en algo muy concreto, la carne de tiburones y rayas. Y lo que descubrieron, sinceramente, es como para preocuparse. Y aquí está la cifra que lo cambia todo. Agárrense, un 80,25%. Esa es la proporción de muestras que estaban mal identificadas en su investigación. Es una barbaridad, una cifra tan alta que te obliga a pararte y pensar qué demonios está pasando en la cadena de suministro. Bueno, pues nuestra historia arranca en los mercados de Chile. Unos investigadores se propusieron algo que suena simple, analizar las etiquetas de la carne de condrictios. Este es el nombre técnico, que no es otra cosa que el grupo que incluye a tiburones, rayas y quimeras. Querían ver si, como se suele decir, había gato encerrado. Para hablar con propiedad, los científicos llaman a esto un incidente de autenticidad alimentaria o IEA para abreviar, que en cristiano significa que lo que te llevas a casa no es lo que pone en la etiqueta. Y ojo, esto puede ser un fraude hecho a propósito para sacar más pasta o, bueno, un simple error. Así que, ¿qué hicieron? Pues el equipo se puso manos a la obra y empezó a recoger muestras por todo el país. Su misión era muy clara: comprobar si los productos que se vendían como carne de tiburón o de especies parecidas eran de verdad lo que decían ser. Querían sacar a la luz la verdad detrás de las etiquetas. Claro, la pregunta es, ¿cómo identificas un trozo de pescado que ya está cortado y limpio? Imposible a simple vista. La respuesta, como en una serie de forenses, está en el ADN. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entramos en la parte del laboratorio. La técnica que usaron es una pasada. Se llama código de barras de ADN. La analogía es perfecta. Es como el código de barras que vemos en cualquier producto del supermercado, pero a nivel genético. Cada especie animal tiene una secuencia única en un gen concreto, que en este caso es el gen COX-1, y esa secuencia es su código de barras biológico. Si lo lees, sabes la especie, sin fallo. El proceso fue un trabajo de detective genético en toda regla. Primero, recolectaron 81 muestras en mercados de norte a sur de Chile. Segundo, ya en el laboratorio, con mucho cuidado, extrajeron el ADN de cada trocito de carne. Tercero, usaron una técnica para fotocopiar muchas veces ese gen clave, el COX-1. Y cuarto, y aquí está la magia, secuenciaron el gen y lo compararon con bases de datos mundiales para ver a qué especie pertenecía de verdad. Y con todo esto llega el momento de la verdad. ¿Qué encontraron los científicos después de tanto trabajo? Pues prepárense, porque los resultados son sin duda la parte más sorprendente de todo este análisis. A ver, ¿cómo se reparte ese 80% de fraude? Pues casi la mitad, un 43%, era sustitución de especies. Vamos, que vendían un bicho por otro. Un 37% era mal etiquetado, o sea, usar nombres comerciales que no son los oficiales. Lo que nos deja con que solo un 20% de los productos estaba bien etiquetado. Es decir, solo una de cada 5 veces lo que se compraba era lo que ponía la etiqueta. Alucinante. Este gráfico puede parecer un lío de líneas, pero en realidad nos cuenta la historia perfectamente. Fijémonos, por ejemplo, en la izquierda, en el flujo de color verde oscuro. Representa una especie real, el marrajo sardinero. Ahora, si seguimos esa línea hacia el centro, vemos que se vendía con nombres como albacora. Y claro, eso nos lleva directos al fraude que vemos a la derecha. Es un mapa que nos enseña cómo se teje el engaño. ¿Y dónde está pasando todo esto? Pues el estudio encontró una diferencia abismal. En los mercados de toda la vida, como las pescaderías de barrio o los puestos del puerto, la tasa de fraude se disparaba por encima del 90%. Pero, ¿y en los supermercados? Pues la tasa era del 0%. Cero. Esto nos dice que las grandes cadenas probablemente tienen controles mucho más rigurosos. Este descubrimiento nos lleva de cabeza a la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, como en tantas otras investigaciones, parece que la respuesta está, como no, en seguir la pista del dinero. Y aquí está el meollo de la cuestión, la diferencia de precio. Los productos que sí estaban bien etiquetados se vendían de media a casi $10 el kilo. ¿Y los que estaban mal etiquetados? A la mitad, unos $5. Está clarísimo, ¿no? Hay un incentivo económico brutal para vender una especie barata como si fuera otra más cara o con más demanda. Este modelo estadístico lo deja todavía más claro. Miremos la curva azul. Nos enseña que cuanto más bajo es el precio del producto, más se dispara la probabilidad de que la etiqueta sea un timo. De hecho, el estudio calculó que a un precio de unos $7,83 el kilo, la probabilidad de fraude ya era del 75%. El precio, al final, es un chivato.
Pero ojo, porque esto no es solo un tema de que nos den gato por liebre en la pescadería. El problema es mucho, mucho más gordo. Tiene unas consecuencias ocultas y muy graves para la salud de nuestros océanos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Camufladas bajo nombres falsos, los científicos encontraron que se estaban vendiendo especies en peligro de extinción. Hablamos de tiburones en peligro crítico, como la musola o el cazón. Se venden a gente que lógicamente no tiene ni la más remota idea de que está participando sin querer en la desaparición de estas especies. El dato es demoledor. De las 15 especies distintas que encontraron en los mercados, 11 están en la lista roja de especies amenazadas. Esto quiere decir que el fraude en el etiquetado sirve como tapadera para el comercio de poblaciones de tiburones que están ya contra las cuerdas. Y esto es gravísimo porque, como dicen los propios autores del estudio, estos depredadores son piezas fundamentales del puzzle marino. Mantienen el equilibrio. Si desaparecen, todo el ecosistema se desmorona como un castillo de naipes. Así que el fraude no solo engaña a la gente, sino que dinamita los esfuerzos para proteger los océanos. Vale, el panorama es un poco desolador, lo sé, pero ante un problema tan grande y con tantas ramificaciones, ¿hay solución? ¿Se puede hacer algo? Pues sí. El estudio no se queda solo en la denuncia, sino que también pone encima de la mesa posibles soluciones. Todas las propuestas van en la misma dirección: más transparencia y más control. Primero, poner orden en los nombres. Un nombre comercial para una única especie. Y punto. Segundo, prohibir etiquetas genéricas como tiburón, que no dicen nada y lo ocultan todo. Y tercero, y fundamental, empezar a usar los controles de ADN a nivel nacional y crear sistemas para poder seguir el rastro del pescado desde que se captura hasta que llega al plato. Todo este análisis nos deja con una reflexión final, ¿no? La próxima vez que estemos delante del mostrador de una pescadería, quizás nos paremos un segundo más a pensar qué es exactamente lo que estamos comprando, porque como acabamos de ver, lo que pone en la etiqueta a veces es solo el principio de la historia.